Introducciones a los libros del Nuevo Testamento. Introducción al Evangelio de Mateo. El primer lugar del Nuevo Testamento lo ocupa el Evangelio de Mateo, uno de los apóstoles. Escrito para un público judío, este Evangelio enlaza las promesas claves del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo. Mateo les quería dar una respuesta a los que ponían en duda la afirmación de Jesús de que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El pueblo judío había esperado un líder, un Mesías que los pudiera rescatar de la ocupación romana y establecer un reino como el que había tenido David mucho tiempo atrás. Mateo demuestra que Jesús era el rey que había sido predicho, pero explica por qué no había establecido el tipo de reino que ellos esperaban. Mateo, quien había sido recaudador de impuestos para los romanos, escribió este evangelio en los años 50 o 60, como uno de los discípulos que había sido testigos presenciales de la vida de Jesús. Comienza por la genealogía de Jesús. Nombre tras nombre, se remonta hasta Abraham, documentando el derecho que tenía Jesús de nacimiento al trono de Israel. Escucha ahora a Mateo mientras presenta la defensa de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores prometido. Introducción al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos presenta las buenas nuevas acerca de Jesús como lo habría hecho un reportero. Los lectores que no eran judíos, en especial los de Roma, necesitaban escuchar toda la historia de Jesús. Por eso, Marcos esboza los acontecimientos de la vida de Jesús y sus acciones. Deja fuera los detalles que habrían sido de interés para los lectores judíos. No hay una genealogía para demostrar el derecho de Jesús al trono de David. Y se critica poco a los líderes religiosos de Israel. En cambio, el Evangelio de Mateo razona con mentes judías para tratar de demostrar que Jesús es el Mesías prometido por las Escrituras del Antiguo Testamento. Muchos creen que este Evangelio fue el primero de los 4 que se escribió en los años 50 o 60, antes de la destrucción del Templo de Israel en el año 70, después de Cristo por los romanos. La mayoría considera que fue escrito por Juan Marcos, era hijo de una influyente dama de Jerusalén llamada María, y también primo del misionero Bernabé. Juan Marcos, al que se le solía llamar sencillamente Marcos, no era apóstol, pero acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Marcos presenta con toda claridad a Jesús entrando en la historia como siervo y siervo sufriente. No vino como rey vencedor, sino que vino para sacrificar su vida. La tercera parte de su evangelio está destinada a relatar los sucesos de la última semana de Jesús en la tierra, entre ellos su muerte y resurrección. Escucha ahora a Marcos mientras le informa sobre la vida de Jesús como el Salvador del mundo y el siervo modelo de todos nosotros. Introducción al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas es donde se encuentra el mayor número de detalles acerca del nacimiento de Jesús. Lucas era médico, y es probable que sea el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Quería que sus lectores comprendieran que Jesús no solo era el Hijo de Dios, sino también un hombre. Por eso usa con frecuencia el título de Hijo del Hombre para referirse a él. Además, remonta la genealogía de Jesús hasta Adán, el primer hombre. Según Lucas, Jesús llevó una vida perfecta como hombre, y de esta forma se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. En el centro mismo de este evangelio hay unas parábolas que muestran la compasión de Jesús como el Salvador que va en busca de nosotros, y en las cuales se lo compara a ciertos personajes que buscan una moneda perdida, una oveja perdida y un hijo perdido. Lucas puso por escrito todos estos relatos y sucesos acerca de Jesús para los desamparados, los perdidos y los confundidos de todas las épocas. Antes de escribir su evangelio, Lucas hizo una amplia investigación. Él no había sido testigo presencial de la vida de Jesús, por eso comienza explicando que está presentando los hechos después de una cuidadosa investigación en diversas fuentes. Era un gran amigo y compañero de viaje de Pablo, lo cual le dio la oportunidad de entrevistar a testigos presenciales, como los discípulos, y comprobar otros relatos históricos. Lucas presenció el crecimiento de la iglesia naciente y escribió una historia de este periodo que recibe el nombre de Hechos de los Apóstoles. Es posible que usted la conozca como el Libro de los Hechos.
Mientras escucha el Evangelio de Lucas, observe que es especialmente importante para comprender el camino de la salvación. Observe también los detalles históricos, además de la cálida y delicada comprensión que manifestaba Jesús hacia los que le rodeaban. Introducción al Evangelio de Juan. Llegamos ahora al Evangelio de Juan. Este Evangelio, el cuarto y último, constituye una poderosa argumentación sobre el hecho de que el Creador se convirtió en parte de su propia creación. Decir que Dios vino a la tierra tomando carne y hueso es algo que necesita una explicación. Y este Evangelio se dedica a demostrar que Jesús era realmente la divinidad en la carne, a base de poner por escrito lo que él proclamaba sobre sí mismo y presentar las señales milagrosas que realizó. En algún momento, entre el año 85 y el 90, el apóstol Juan, ya anciano, escribió su Evangelio para confirmar la identidad divina de Jesús y presentarlo como la única fuente de la vida eterna. Juan dice que el amor de Dios fue el motivo de que Él se limitara voluntariamente al tiempo y al espacio. Jesús, como hombre que también era Dios, hasta creció en edad y estuvo sometido a la enfermedad y a la muerte como cualquiera de nosotros. Pero Juan quería que supiéramos lo que él había visto. Juan había visto a Dios en la carne. En todos los capítulos se revela a Jesús como Dios. Juan escogió 8 señales o milagros que demuestran la naturaleza divina de Jesús. Convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un funcionario real, sanó a un paralítico, alimentó a 5,000 con unos pocos panes y peces, caminó sobre el agua, le restauró la vista a un ciego, resucitó a Lázaro de entre los muertos, e hizo que los discípulos recogieran una enorme cantidad de pescados. Ahora bien, más allá de estos milagros, la mayor de todas las señales sobrenaturales fue su propia resurrección, y Juan nos presenta un conmovedor relato suyo como testigo presencial, en el cual los discípulos encuentran la tumba vacía. Después, presenta una lista de los testigos que vieron a Jesús después de resucitado. Observe cómo estas señales confirman las palabras del propio Jesús cuando dice: «Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, la resurrección, la vid y también el camino, la verdad y la vida». Ahora, mientras escucha, observe en palabras del propio Juan cuál es su propósito al hablarnos de Jesús. Esto es lo que dice Juan: «Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida». Introducción al libro de los Hechos. Llegamos ahora al libro del Nuevo Testamento que nos relata lo que le sucedió a los seguidores de Jesús después de que Él regresó al cielo. Por lo general, se le llama sencillamente Hechos. Algunas veces se le llama Hechos de los Apóstoles, a causa de la actuación de estos. Y también hay quien lo llaman Hechos del Espíritu Santo, porque enseña acerca de la venida y la obra del Espíritu de Dios después de la resurrección de Jesús. Así que, a partir del momento de la resurrección de Jesús, el libro de los Hechos nos cuenta la historia de los 30 años siguientes, tan notables dentro del ministerio de la Iglesia naciente en el mundo del siglo I. Después de regresar al cielo, Jesús envió al Espíritu Santo, quien vino a prender una llama de fe que se esparciría por el mundo entero y que sigue ardiendo constantemente en el corazón de los suyos hoy en día. Hechos recoge la forma en que vino el Espíritu Santo y formó con los seguidores de Jesús un nuevo organismo llamado la Iglesia. Llenos del poder del Espíritu, un pequeño grupo de discípulos llevaron la antorcha de la fe por todo el Imperio Romano. Predicaron, enseñaron, sanaron y manifestaron el amor de Cristo en sinagogas, escuelas, hogares, plazas de mercado y tribunales, y también en las calles, las colinas, los barcos y los caminos. Donde quiera que Dios los enviaba, las vidas y el curso de la historia quedaban transformados. Los viajes misioneros del apóstol Pablo se hallan documentados en Hechos, y Pablo fue el que escribió numerosas cartas dirigidas a las nuevas iglesias que se establecieron durante este periodo de crecimiento. La mayoría de estas cartas han sido conservadas para nosotros en el Nuevo Testamento. Se suele pensar que entre el año 61 y el 63, el escritor del Evangelio de Lucas también escribió Hechos como continuación del mismo, con el fin de seguir documentando los importantes sucesos y asuntos que se presentaron durante este periodo de transición entre la partida de Cristo y la consolidación de la fe. De hecho, los versículos iniciales de Hechos mencionan la introducción del Evangelio de Lucas.
Mientras escucha, tenga presente las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, recogidas por Lucas en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Introducción a Romanos. La epístola a los Romanos es una carta enviada a la joven iglesia de Roma. El apóstol Pablo escribió esta carta sin haber estado allí nunca antes, pero tenía la esperanza de visitarlos. Otros, que habían creído en Cristo, habían sido los fundadores de esta iglesia. La carta fue escrita entre los años 57 y 58 en la ciudad de Corinto, en Grecia. Esta importante carta es la más formal de todas las de Pablo. Escribe como hábil abogado, presentando el caso a favor del plan divino de salvación. Esta enseñanza era necesitada con urgencia en una iglesia que no había recibido antes instrucción por parte de ningún apóstol. Romanos es la declaración de la fe cristiana más amplia y sistemática que hay en la Biblia. Explica con sencillez el Evangelio de Dios, pero su mensaje es tan profundo que se puede estar meditando sobre él durante toda la vida. Entre sus otros temas se hallan la comprensión de la santidad de Dios, la definición de lo que es el pecado, nuestra necesidad de recibir el perdón, la forma en que podemos vivir mejor de lo que estamos viviendo y la explicación de la forma amorosa y justa en que Dios trata a todos los seres humanos. Mientras escucha, recuerde que Pablo terminará yendo a Roma. Fue como prisionero del gobierno romano y allí fue donde murió. Su fidelidad a las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y al pueblo al que él amaba tan profundamente terminó costándole la vida. Sin embargo, ahora, gracias a las palabras y la consagración de Pablo, nosotros también podemos saber de qué manera tener paz con Dios y recibir la vida eterna. Introducción a 1 Corintios. Esta carta del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo para enfrentarse a los asombrosos problemas y las extrañas creencias que había en una de las iglesias fundadas por él. Se le daba el nombre de 1 Corintios, primera, porque hay una segunda carta que fue escrita para seguir el tema de esta. Muchos de sus problemas se debían a la ubicación de la iglesia en el floreciente puerto marítimo de la ciudad de Corinto, en Grecia. Los cristianos de Corinto tenían que luchar con la seducción de su ambiente, rodeados por la corrupción y por todos los pecados imaginables. Se sentían presionados a adaptarse. Sabían que en Cristo eran libres para dejar que el principio del amor caracterizara su vida. Ahora bien, ¿qué significaba concretamente esta libertad? ¿Cómo debían considerar a los ídolos o a la sexualidad? ¿Qué debían hacer con respecto a ciertas situaciones matrimoniales o a las mujeres de la iglesia? ¿Y cómo debían practicar los dones del Espíritu? A causa de su confusión y del choque con su cultura, la inmoralidad y la inmadurez espiritual estaban destruyendo la iglesia. Pablo tuvo noticias sobre sus luchas y les escribió esta carta en el año 55 para hablarles de sus problemas, sanar sus divisiones y responder sus preguntas. Los hizo enfrentarse con su pecado y con la necesidad que tenían de actuar de manera correctiva y revitalizar su consagración a Jesucristo. Mientras escucha, observe cómo Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto que por ser seguidores de Cristo somos nuevas criaturas, nacidas de lo alto y transformadas desde dentro, provistos de sus valores y de una forma de vivir que nos aparta del mundo. Introducción a 2 de Corintios. Esta es la segunda de las cartas que tenemos dirigidas a la iglesia de Corinto, en Grecia. Por eso es llamada 2 de Corintios. Poco después de haberle escrito a la joven y aturdida iglesia de Corinto, Pablo necesitó escribirle de nuevo. Los había visitado, se había comunicado con ellos después de haber escrito su primera carta. Había sabido que muchos de ellos habían tomado en serio sus palabras. Pero ahora,
alrededor de los años 55 o 56. Les escribe para dirigirse a algunos de la iglesia que estaban tratando de desorientar al pueblo de Dios. Estos falsos maestros estaban desafiando la autoridad de Pablo como apóstol e incluso poniendo en tela de juicio su honradez con el dinero que había recogido para los creyentes necesitados de Jerusalén. Debido a estas acusaciones, Pablo defiende sus acciones y su autoridad, dándoles muchos detalles acerca de su vida. Mientras escucha esta carta tan personal, escuche también las palabras de amor y de exhortación que nos dirige Pablo para que seamos personas comprometidas con la verdad de la palabra de Dios. Introducción a Gálatas. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también, ¿cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías? Recuerde que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo, batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe, recién hallada en Cristo, los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podrían llegar a formar parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escucha, observe cómo cualquier sistema de creencias que haya en el mundo y que exija esfuerzo por parte de sus seguidores para ser salvos, es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Estos sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. Introducción a Efesios. Se les suele dar el nombre de epístolas de la prisión a las cartas dirigidas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón, porque todas ellas fueron escritas durante la primera vez que Pablo estuvo preso en Roma. Efesios iba dirigida a una de las iglesias más prominentes, fundada entre los años 60 y 61. Esta iglesia estaba situada en la ciudad de Éfeso. Éfeso se hallaba en la costa de lo que hoy es Turquía. Sus ruinas arqueológicas se hallan entre las más espectaculares del mundo. Era la ciudad más importante en todo el oeste del Asia Menor. Diversas rutas comerciales importantes se encontraban en ella para convertirla en un centro comercial, político y religioso. Así fue como Pablo hizo de aquella encrucijada que era Éfeso su centro de evangelismo durante cerca de 3 años. Más tarde, el apóstol Juan viviría allí también. Aunque escrita desde la prisión, esta carta es la más alentadora y optimista de Pablo. Describe las ventajas de las que disfruta el que tiene su fe puesta en Jesucristo. Escribe para ayudar a sus lectores a comprender mejor los propósitos eternos de Dios y valorar las elevadas metas que Él tiene para su iglesia. Mientras escucha, recuerda que la iglesia descrita por Pablo no es un edificio, sino la iglesia formada por todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo a lo largo de todos los tiempos. Introducción a Filipenses. Esta carta escrita por un prisionero hace ver que se puede hallar gozo en cualquier situación. El prisionero era el apóstol Pablo, quien estaba en Roma cuando le escribió a la iglesia de Filipos alrededor de los años 61 a 63. La palabra gozo aparece 6 veces en ella. El gozo contrasta con la felicidad, la cual depende de nuestras circunstancias. Por eso lo presenta como la callada y tranquila seguridad de que contamos con el amor y la actuación de Dios en nuestra vida, pase lo que pase. La iglesia de Filipos fue la primera que se fundó en el continente europeo. Esta ciudad aún sigue en pie en Grecia. Las palabras dirigidas en la antigüedad a esta iglesia siguen siendo tan útiles hoy como entonces. El orgullo le roba el gozo a la persona o a la iglesia. Por eso Pablo les advierte que no adopten una actitud en la que solo busquen su propio provecho.
Mientras escucha, note en especial la forma en que Pablo pone en alto el ejemplo de humildad dado por Jesús cuando dejó a un lado sus prerrogativas divinas por nosotros. Después, reciba el gozo que se produce al compartir el anhelo de Pablo cuando decía: «Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor». Introducción a Colosenses. La epístola a los Colosenses es otra de las escritas por el apóstol Pablo mientras se hallaba prisionero en Roma. Entre los años 60 y 61, Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, lugar situado en el Asia Menor, o sea, lo que hoy conocemos como Turquía. La preocupación de Pablo en esta carta parece proceder del hecho de que unos falsos maestros estaban combinando con las verdades bíblicas unas ideas procedentes de otras filosofías y religiones. Esto dio por consecuencia una herejía que hacía resaltar unos conocimientos especiales y negaba que Jesús fuera Dios y Salvador. Para combatir este error, Pablo insistió en la divinidad de Jesús, su conexión con Dios Padre y su sacrificio en la cruz por el pecado. Mientras escucha, trate de comprender lo importante que es un pensamiento correcto que tenga por fundamento la palabra de Dios, y también lo importante que es el sacrificio de Jesucristo. Observe cómo la fe en Cristo asegura la salvación de la persona y le proporciona poder para vivir. Note además el contraste que existe entre enfocar la vida con fe en Cristo y tener alguna otra manera de enfocarla que trate de añadirle algo a lo que Jesús ha hecho. Esto sigue sucediendo hoy. Introducción a Primera de Tesalonicenses. Escrita al principio del ministerio de Pablo, alrededor del año 51, Primera de Tesalonicenses fue dirigida, al igual que otra carta posterior, a la iglesia tesalónica, ciudad situada en Grecia. Este fue el segundo lugar donde el apóstol Pablo predicó el Evangelio en Europa. Pablo se vio obligado a marcharse de aquella ciudad a causa de la hostilidad de algunos de los judíos que vivían en ella. Los recién convertidos se habían quedado con poco apoyo y en medio de una persecución creciente. Por eso, Pablo les escribió para darles ánimo en medio de sus pruebas. Habían salido de religiones paganas y por eso los instruyó en lo que es una vida santa. También quería darles seguridad acerca del futuro de los creyentes que mueran antes que Jesús regrese tal como prometió que haría. Note que en gran parte, el aliento que Pablo les da procede de la esperanza del regreso de Cristo, que menciona en todos los capítulos. El hecho de saber que Cristo viene ayuda a todos los creyentes cargados de aflicción y abrumados por el pesar. Introducción a Segunda de Tesalonicenses. Como Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses fue escrita para la iglesia de Tesalónica y se hizo necesaria porque algunos habían comprendido mal las enseñanzas de Pablo acerca de los terribles acontecimientos que acompañarán al día del Señor en el futuro. Algunos pensaban que el juicio de Dios ya había comenzado. Muchos estaban confundidos en cuanto al momento en que Cristo volvería. De hecho, algunos habían dejado de trabajar a causa de esta confusión. Por eso, Pablo les respondió con rapidez a aquella joven iglesia. Mientras escucha Segunda de Tesalonicenses, piensen que el regreso de Cristo es real y en la forma en que debe vivir hasta que llegue ese día. Introducción a Primera de Timoteo. Pablo escribió la carta que llamamos Primera de Timoteo entre los años 63 y 66, inmediatamente antes de su prisión final en Roma. Él escogía hombres jóvenes, como Timoteo, para que llevaran adelante la obra, y le estaba enviando esta carta como una especie de manual de liderazgo y administrativo. Timoteo es el primer creyente de segunda generación que se menciona en el Nuevo Testamento. Ahora, siendo un joven líder, Timoteo se enfrentaba a toda clase de presiones, conflictos y desafíos por parte de la iglesia y de la cultura que lo rodeaba. Por eso, Pablo le envió esta carta que es muy personal.
Introducción a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, escrita por Pablo inmediatamente antes de su muerte, le presenta sus pensamientos finales a Timoteo, su joven hijo en la fe. Pablo era prisionero de nuevo en Roma, esta última vez como consecuencia de la persecución desatada por el emperador Nerón entre los años 66 y 67. En una fría celda y con algunos materiales para escribir, le recuerda a Timoteo lo que es realmente importante y lo alienta en la fe. Timoteo debe haber leído una y otra vez cada palabra muchas veces. Esta es la carta más íntima y conmovedora de Pablo, y también la última. La tradición sostiene que Pablo fue decapitado cerca de Roma. Introducción a Tito. Otra carta escrita a una persona en particular que fue incluida en el Nuevo Testamento es la carta a Tito. En algún momento, entre los años 63 y 66, Pablo le escribió a Tito, uno de sus convertidos griegos. Tito lo había ayudado de forma considerable en su ministerio. Al parecer, Pablo había llevado el Evangelio a Creta cuando había visitado la isla con Tito. Creta es la cuarta isla en el tamaño en todo el Mediterráneo. Pablo había dejado allí a Tito para que organizara y supervisara las iglesias. Después, le escribió para ayudarlo a hacer crecer las iglesias de Creta, puesto que se enfrentaba a una cultura especialmente difícil. Introducción a Filemón. El apóstol Pablo le escribió esta breve carta a un hombre llamado Filemón desde una prisión en Roma, entre los años 60 y 63. Filemón era un creyente de la iglesia de Colosas, en el Asia Menor. Como otros creyentes, era dueño de esclavos. Al parecer, uno de sus esclavos, llamado Onésimo, le había robado y se había fugado. Pero Onésimo se encontró con Pablo en Roma. Este le presentó el Evangelio, y así llegó a la fe en Cristo. Ahora estaba dispuesto a cumplir con su deber y regresar a su amo con esta carta. Pablo le escribe a Filemón esta petición personal de que aceptara de nuevo a Onésimo, esta vez como hermano en Cristo y no como esclavo. Mientras escucha, piensa en las barreras de raza, riqueza, posición, categoría social, educación y personalidad que nos pueden separar de los demás, en especial de otros creyentes. Introducción a Hebreos. La Epístola a los Hebreos es un documento magistral dirigido a judíos del siglo I que estaban evaluando la persona de Jesús, o luchando con esta nueva fe. El judaísmo expresaba una adoración y entrega a Dios reales. Los mandamientos y ritos, así como los profetas, describían las promesas de Dios y revelaban el camino al perdón y la salvación. Sin embargo, se necesitaba comprender que cuando vino Jesucristo, vino para cumplir la ley y los profetas, vencer al pecado, destruir todas las barreras entre el ser humano y Dios, y proporcionarles gratis la vida eterna a todos los que crean en Él. Este mensaje era difícil de aceptar para muchos judíos. Aunque habían estado esperando al Mesías durante siglos, se les hacía duro cambiar sus ideas y sus formas tradicionales de adoración. Estos capítulos explican detalladamente que Jesús llena las esperanzas de Israel, que es el sumo sacerdote superior y que Él basta para nuestra salvación. Es interesante que no sepamos quién escribió la epístola a los Hebreos, aunque sí sabemos que fue escrita antes del año 70, en el cual fueron destruidos Jerusalén y el templo, lo cual causó el fin del sistema judío de sacrificios. Mientras escucha, pregúntese si vive de acuerdo con la idea de que Jesucristo es mejor que cualquier otra cosa en la que pudiera centrar su vida. Introducción a Santiago. Muchos piensan que la epístola de Santiago fue escrita por Santiago, el medio hermano de Jesús. Al principio, Santiago no creyó en él e incluso lo desafió. Más tarde, se convirtió en uno de los líderes del recién formado grupo de creyentes llamado Iglesia. La epístola de Santiago fue uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron, se piensa que en algún momento entre los años 45 y 50. Santiago se dirige a estos primeros seguidores judíos de Jesús,
que se habían esparcido por todo el mundo del Mediterráneo a causa de la persecución. En el ambiente hostil que los rodeaba, se sentían tentados a limitarse a decir que tenían fe, pero sin manifestar que significaría algo en su manera de vivir. Santiago les dice llanamente que la fe genuina produce buenas obras. Escucha ahora estas útiles palabras acerca de la fe auténtica. Introducción a Primera de Pedro. El apóstol Pedro escribió el texto que usted está a punto de escuchar, mientras se hallaba en Roma en el año 63 o 64. Al escuchar sus palabras, tenga presente que Pedro sabía lo que significaba negar a Jesús, soportar castigos físicos, recibir amenazas, y pronto sería martirizado por su lealtad a Cristo. También había visto cómo morirían sus amigos y la iglesia se dispersaba. Pero él conocía a Cristo, y nada podría sacudir su confianza en su Señor resucitado. Por eso, le escribió a la iglesia sufriente que se hallaba esparcida por todo el mundo romano. Consuela a los creyentes con la esperanza de la vida eterna y los exhorta a llevar una vida santa y leal a Cristo. Observe mientras escucha cómo Pedro explica que aquellos que sufren como seguidores de Cristo se convierten en colaboradores de aquel que sufrió por nosotros. Introducción a Segunda de Pedro. La segunda epístola de Pedro es una carta de advertencia. Su primera carta advertía acerca de la persecución que procede de los que no forman parte de la iglesia. Ahora, alrededor del año 67, inmediatamente antes de su martirio en Roma, Pedro advierte acerca de los falsos maestros que hay dentro de las iglesias. Él sabe que los maestros pueden engañar de una manera sutil por unos motivos impuros y egoístas. En cuanto a protección, observe cómo le señala a las iglesias las escrituras inspiradas por el Espíritu como base de toda autoridad. Oiga cómo Pedro lo exhorta a crecer en su conocimiento de Cristo y a reconocer el peligro y el funesto destino de todos los que enseñan herejías destructoras que socavan la verdad de la palabra de Dios. Introducción a Primera de Juan. Esta carta fue escrita entre los años 85 y 90 con el propósito de eliminar las dudas y edificar una seguridad en cuanto a quién es Jesús. Juan, el autor de Primera de Juan, es el mismo apóstol que escribió el Evangelio de su nombre. Era ya anciano y tal vez fuera ya el único apóstol que quedaba vivo. Había caminado y conversado con Jesús, lo había visto sanar, lo había escuchado enseñar, lo había visto morir, se había encontrado con él después de que resucitó de entre los muertos, y lo había visto subir a los cielos. Juan conocía a Dios, había vivido con él y lo había visto obrar. Afectuosamente usa las palabras «mis queridos hijos» y les da la seguridad con respecto a su salvación. También quiere poner al descubierto a los falsos maestros que están negando que Jesús fuera verdaderamente humano. Las ideas erróneas acerca de Jesús, junto con una comprensión equivocada acerca de lo que es malo, los estaba llevando a una falta de moralidad. Escucha ahora a Juan mientras corrige las falsas enseñanzas y les garantiza a los creyentes la verdad acerca de Jesucristo. Introducción a Segunda de Juan. Esta breve epístola llamada Segunda de Juan menciona los puntos básicos para seguir a Jesucristo. El apóstol Juan escribió esta carta poco después de haber escrito la primera, entre los años 85 y 90, en la ciudad portuaria de Éfeso, en el Asia Menor. La fe en Jesús se había extendido por toda aquella región, y las palabras de Juan circulaban entre las iglesias. Él quería proteger a las iglesias jóvenes de los falsos maestros que le estaban haciendo serios daños a muchos y para toda la eternidad. Mientras escucha, reflexione en la importancia de ser una persona que viva en la verdad, el amor y la obediencia. Introducción a Tercera de Juan. El sabio y anciano apóstol Juan escribió esta breve carta hacia finales del siglo I. Es un solo capítulo de la Biblia. Iba dirigida a un hombre llamado Gallo. Este era muy hospitalario con los maestros itinerantes y los misioneros. Juan elogia su generosidad, pero también le advierte acerca de un hombre que se estaba negando a escuchar a los líderes espirituales en autoridad. Observe la cordialidad de Juan incluso en esta problemática situación. Introducción a Judas.
El libro de Judas se encuentra metido al final del Nuevo Testamento, inmediatamente antes de Apocalipsis. En realidad no es un libro, es una carta breve pero certera, que solo tiene 25 versículos. Judas era medio hermano de Jesús y hermano de Santiago. Escribió para defender la fe contra las falsas enseñanzas que había en las iglesias. Urge a los creyentes a luchar por la fe que les había sido cuidadosamente entregada. Mientras escucha a Judas, tome la decisión de mantenerse firme en su fe, fundamentándose en aquello que nos ha sido entregado con todo cuidado en la palabra de Dios. El Apocalipsis, el único de los libros inspirados que forman la Biblia, señala hacia la consumación de la historia de la redención, prediciendo el regreso a la tierra del Hijo resucitado, del que por derecho es Rey. Jesús regresa repentinamente como Rey para traer juicio sobre todos los que rechacen obstinada y voluntariamente su bondadoso ofrecimiento de perdón. Después reúne a sus súbditos leales en su reino y el Edén queda restaurado para siempre. Todos estos acontecimientos finales, la gente, las imágenes y las profecías, fueron revelados en una visión y puestos por escrito. La visión se produjo en una isla llamada Patmos, situada frente a las costas de lo que hoy llamamos Turquía. La mayoría piensan que fue el apóstol Juan quien recibió la visión del Apocalipsis. Juan, que había estado con Jesús desde el principio, también escribió el Evangelio que lleva su nombre, y 3 epístolas a las que se les da sencillamente los nombres de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Observe que Jesucristo es el centro de todo el libro. Aquí se le ve como nunca antes en la Biblia, como el Rey del cielo. El libro comienza describiendo la visión que Dios le dio a Juan como la revelación de Jesucristo. Después de esto, Juan recoge mensajes concretos de Jesús para 7 iglesias del Asia Menor. De repente, la escena pasa a unas imágenes dramáticas y majestuosas, entre las que está incluido Jesucristo como Cordero inmolado y único digno de ser adorado. A continuación, hay una serie de visiones que describen la forma en que se levantará la maldad y el anticristo en el futuro. Después, Juan describe la victoria de Jesús, el Rey de Reyes, el banquete de bodas de Jesús y su esposa, el juicio final del mal y la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. El Apocalipsis termina con la promesa de que Cristo volverá pronto. Entonces Juan suplica: «Ven, Señor Jesús». Mientras escucha, vaya siguiendo el panorama del plan de Dios. Esté atento mientras Cristo advierte a las iglesias acerca de las cosas que nos impiden tener una relación con Él. Siéntase lleno de esperanza al saber que Dios es quien tiene el control de todo, que la victoria final de Cristo está asegurada y que todos los que confíen en Él serán salvos.